Buen día, estimados maestrando y licenciado presente. El día de hoy les vamos a hablar sobre la NIC número 10, hechos ocurridos después del periodo en el que se informa. Nuestro grupo es el B2 y está conformado por Giovanni Cruz, Kevin Martínez, Pamela Echeverría, Jennifer Morales y su servidora Darlene Álvarez. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería de ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y cuando la información a revelar que una entidad debería de efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El alcance de esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Dentro de las definiciones tenemos a los hechos ocurridos después del periodo en el que se informa, que son todos aquellos sucesos ya sean favorables o desfavorables que han sido producidos entre el final del periodo en el que se informa y la fecha de autorización de la publicación de los estados financieros. Hay dos tipos de sucesos, uno que son aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo en el que se informa, que para ellos sí implican ajuste, y B, que son aquellos hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo en el que se informa, pero para ellos no implican ajuste. Reconocimiento y medición. Para hablar de este tema vamos a enfocarnos en dos situaciones. La primera, sin ajustes, y la segunda, en revelación, directamente en las notas a los estados financieros. El primer caso nos dice en la norma que son hechos ocurridos después del periodo que se informa, que implican ajuste. Vamos a enfocarnos primero en este tema. La norma es clara dándonos ejemplos de qué situaciones podrían ser hechos que impliquen ajuste. La primera de ellas es la resolución de un litigio. La norma nos indica que bien, ya sea que la entidad haya provisionado en el periodo actual o se haya enterado posterior a este, debe de ajustar esto. Todo ello basándose en la NIC 37, provisiones, pasivos, contingencias y activos contingentes. El segundo caso que nos muestra la norma es la recepción de información que indique un deterioro de valor en los activos. Casos de esto nos indica que puede ser la quiebra de un cliente, que nosotros después del periodo que estamos informando nos enteremos de esta quiebra. Es necesario realizar el ajuste del importe que el cliente tenía en ese momento. La segunda nos indica que es la venta de inventario después del periodo que se informa. Si en caso surgiera una transacción de venta de activo, esta definitivamente se tiene que ajustar en los estados financieros del periodo que estamos presentando. Otros ejemplos que nos brinda la norma es la determinación del costo de activo adquirido o el importe de ingresos por activos vendidos. Un ejemplo más es la determinación del importe de participación en las ganancias netas o bien los pagos de incentivos, basándose en la NIC 19 beneficios a empleados. Y el último caso que nos muestra la norma es el descubrimiento de fraudes o errores que puedan demostrar que los estados financieros contenían errores. Estos son algunos casos que la norma nos muestra para realizar ajustes después del periodo que no implican ajustes. Para este caso, la norma nos da un ejemplo claro de hechos ocurridos que sí son importantes, son relevantes, pero sin embargo no deben de ajustarse, pero bien se deben de revelar en las notas a los estados financieros. El ejemplo de la norma es el hecho ocurrido después del periodo que se informa, que no aplica ajuste, es el valor del mercado de las inversiones, ocurrida al final del periodo sobre el que se informa y a la fecha de autorización de los estados financieros para su aplicación. La caída del valor razonable no está normalmente relacionada con las condiciones de la inversión al final del periodo al que se informa, sino que refleja las circunstancias en el periodo siguiente.
Es importante que en las notas nosotros revelemos esta información para que los interesados estén conscientes o sabidos de la situación que va a venir en el futuro. Dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá estos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. ¿Cuál es la razón? Esto porque los dividendos surgen en el periodo en el cual se decretan. Por ejemplo, si se hace en la Junta General de Accionistas un 10 de abril y reparten los dividendos llegando a un acuerdo, la obligación surge en ese momento de la reunión, pero previamente no existía, entonces no se puede registrar algo que no ha sido generado contablemente ni económicamente. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos se revelarán en las notas de los estados financieros de acuerdo con la NIC 1, presentación de estados financieros. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Si la empresa establece estos criterios, ya no se puede trabajar como negocio en marcha. Es un punto básico si se trabaja con las normas internacionales que se deben de cumplir. El deterioro de los resultados de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto en este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. La NIC 1 exige la revelación de información si a. Los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha y b. La gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Estos eventos o circunstancias que existen revelan información, pueden aparecer después de los periodos sobre el que se informa. Los párrafos 17 y 18 de la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, indican la información que la entidad debe revelar. Deben indicar la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, así como quién o quiénes dieron la autorización. Además, quiénes tienen el poder para realizar modificaciones a los estados financieros tras la publicación. La entidad debe informar o revelar estos hechos. Para los usuarios es importante saber el momento en el que fueron autorizados los estados financieros para ser publicados, ya que no reflejan los eventos ocurridos después de esa fecha. El proceso para la formulación o autorización con vistas a su divulgación de los estados financieros es diferencial, ya que depende de los aspectos relevantes indicados en el párrafo 4 de esta norma. Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si la entidad recibiese información después del periodo sobre el que se informa acerca de condiciones que existían, actualizará la información a revelar relacionada en función de la información recibida. En algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecte a los importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros. Un ejemplo de esta necesidad es actualizar la información a revelar que ocurre cuando después del periodo sobre el que se informa se tenga evidencia acerca de un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa. Un ejemplo más característico es un litigio. La empresa no conoce cómo va a terminar, pero puede verse obligada a pagar una cantidad de dinero si lo pierde. Aún así, si el resultado fuera favorable de la entidad, debe actualizar esa información para que los usuarios tengan conocimiento de la misma.
Buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Si hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes son materiales, la no revelación de la información podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros puedan tener. Esto debido a que generalmente a partir de esta información financiera es que se toman decisiones y esta información nos sirve para ver de forma específica el estado de una entidad. Por consiguiente, una entidad siempre debe revelar su información o los hechos significativos ocurridos de la siguiente forma. A. La naturaleza del evento. Y B. Una estimación de efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar dicha estimación. Asimismo, el párrafo 22 nos indica algunos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste. Por lo general, esto daría lugar a relevar la siguiente información. El primero dice que es una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el cual se informa. El segundo nos dice que es el anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación. El tercero nos dice que es la destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo del cual se informa. Asimismo, el siguiente nos dice que es la aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia. Por ejemplo, al otorgar garantías por importes significativos. Y por último, el inciso de litigios importantes surgido exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Acá también hay otros ejemplos, los cuales no tomamos a consideración debido a que ya lo hemos visto en la norma, pero dentro de ellos tenemos la compra de activos. Estos pueden ser significativos y puede variar de la clasificación de los activos como los que son activos mantenidos para la venta. Estos están regulados por la NIF 5, si ustedes la pueden leer más despacio, donde nos habla sobre activos no corrientes mantenidos para la venta o alguna operación discontinuada. También podemos hablar de el anuncio o el comienzo de ejecución de una reestructuración importante. Eso nos puede llevar a leer la NIC 37. Y otra es las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el cual se informó. Esto lo podemos leer en la NIC 33 en ganancias por acciones. Esto es requerido porque realmente una entidad debe describir estas transacciones aparte de las emisiones de capital o bonos y de los desembolsos que pueda darse por acciones. Gracias.